por título La violencia sistémica con rostro de mujer. La situación de violencia a la mujer en Colombia abarca desde el maltrato en el seno de su hogar hasta la discriminación social por su condición sexual, pasando por la explotación diaria de su cuerpo, su quehacer, su pensamiento, su falsa representación política y la imposibilidad del ejercicio de sus derechos como ciudadana. Esto incluye, por supuesto, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer como sujeta de derecho, dentro del contexto propio de nuestro país. Entiéndase por esto una lucha no de hace 50 años atrás, sino de la marginación y la inequidad social existente desde antaño, en donde los intereses de una pequeña parte de la población privilegiada por ser dueña de poder adquisitivo sobrepasan los intereses y las necesidades de la mayoría, creando brechas inmensas de injusticia y desigualdad. Dentro de este contexto de guerra y enfrentamientos, las mujeres hemos padecido el flagelo no solo de nacer pobres en un país sin oportunidades, sino hemos tenido que sufrir por nuestra condición de mujeres. Así pues, hemos sido víctimas del desplazamiento forzoso, obligándonos a enfrentar espacios y situaciones totalmente diferentes a las que estamos acostumbradas, en las cuales nacimos o hemos tenido que asumir la responsabilidad económica y educativa de toda una familia porque la violencia nos ha arrancado a nuestros compañeros, en medio de las balas, los secuestros, las desapariciones forzosas, los falsos positivos, etc. Hemos sido un botín de guerra de grupos alzados en armas como las fuerzas paramilitares, quienes en complicidad con el Estado han tomado nuestras vaginas, nuestra integridad física como premio descabellado a sus oleadas e intervenciones de violencia sistémica contra comunidades enteras. Incluso algunas hemos sido obligadas a parir un hijo fruto de aquella violación ocurrida. Respecto a la realidad de violencia sexual es escalofriante, pues se evidencian las cifras oficiales de medicina legal que en el 2012 cada media hora una mujer fue víctima de violencia sexual en el país. Cada día 50 mujeres fueron víctimas de violencia sexual para dar en cada mes 1.508 mujeres víctimas de violencia sexual. Si pensar prioriza la piel, imaginen ustedes, compañeras y compañeros, vivir. A la par de padecer en carne propia la injusticia del hambre, la pobreza y la desigualdad, obligadas por un Estado enteramente oligarca y explotador, tenemos que luchar con la idea establecida e implantada en muchos hogares colombianos, en donde la condición de género permite el maltrato físico, verbal y, en el peor de los casos, la muerte. ¿Cómo luchar contra una idea implantada en el subconsciente de gran parte de la población masculina y femenina en Colombia? ¿Cómo luchar contra el padre que educó a su hijo y que luego este repitió la historia, en donde las únicas caricias que merecía su esposa eran aquellas que le dejaban marcas por días, por meses, por vidas enteras? Esta situación nos deja un vacío dentro de la estructura social, parecida quizá a las formas sociales y bárbaras ejecutadas durante la Edad Media. Parece ser que ni la tecnología ni los adelantos científicos han hecho entender al colombiano promedio que la violencia contra la mujer degenera la vida, la sociedad, la institución, el país entero. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal, en el último año 47.620 mujeres fueron agredidas por su pareja o expareja, siendo asesinadas por el cónyuge 138 mujeres. Estos datos nos llevan a concluir entonces que la violencia sistémica que se repliega por el país, que se vive en el campo, en las montañas, va aunada a la situación de desventaja y maltrato familiar en la que se suma el papel de la mujer. La violencia contra las mujeres tiene graves consecuencias contra el bienestar, la prosperidad, la ampliación de la democracia y el desarrollo humano de las mujeres y de la sociedad, deteriorando el tejido social que se intenta construir dentro del país. La violencia contra las mujeres vulnera nuestros derechos, produce daños físicos, psíquicos y emocionales, pérdida de la autonomía y la dignidad, genera ausentismo laboral y disminuye el crecimiento profesional y como persona de cada una de esas mujeres que guardan en su memoria ataques contra su persona, sea por parte de su pareja o como consecuencia de la guerra interna del país. Así como la paz con justicia social es la única forma de acelerar un verdadero proceso de paz y sanación en nuestro país, asimismo el reconocimiento y la denuncia del rostro femenino de la guerra, de las causas y de las consecuencias del mismo deben estudiarse, analizarse y desarrollarse de forma exacta. No es posible pasar por alto el terrorismo de Estado que se ha ensañado contra las mujeres, obligándolas a vivir una vida entera de sufrimiento y abandono, arrebatándoles hijos, esposos, hermanos, desequilibrando, destructurando y desquebrajando el desarrollo íntegro que como personas poseían, obligándolas a asumir un doble rol dentro de su familia y dentro de la sociedad. Al erradicar la violencia contra las mujeres se gana en equidad y se avanza hacia una sociedad justa y democrática.
Su erradicación en el marco amplio de la promoción de la autonomía y equidad de género es condición imprescindible para fortalecer una sociedad en plena libertad y consciente del papel fundamental que tiene en el proceso formativo de sus individuos. Así como el país ha hecho esfuerzos desde lo mediático, lo jurídico, etc., para la transformación de actitudes y prácticas en problemas tan importantes como el maltrato infantil, la deserción escolar y la conducción en estado de embriaguez, ahora se requiere un esfuerzo colectivo para que la violencia contra las mujeres se convierta en un inaceptable social. Estamos llamados, hombres y mujeres, a la construcción desde la movilización social y la denuncia pública desde la exigencia del Estado de políticas serias de protección hacia la violencia sistémica en contra de la mujer. Asegurar que el respeto esté por encima de cualquier decisión de tipo personal de la mujer. Asegurar enteramente la exigencia de los derechos vulnerados a tantas madres, esposas, hermanas, hijas o sencillamente mujeres, víctimas de un conflicto social al que ninguna de ellas tiene un documento para querer pertenecer. La paz atraviesa sin duda por el respeto en la calle, en la casa, en las instituciones, en el Congreso, en las leyes. La paz pasa por el reconocimiento de las mujeres como una parte importante, fortalecida e integradora de una sociedad en búsqueda de la libertad, la democracia y la justicia. Entender que sin paz dentro de los hogares, sin cátedra respecto a los derechos y deberes de los ciudadanos en cuestión de género desde los centros educativos, sin leyes que protejan las elecciones propias de la mujer, no es posible construir una sociedad pacificadora e integradora. No exigimos un matriarcado, queremos construir una sociedad igualitaria y equitativa. No exigimos un Estado pro aborto, solicitamos un Estado pro elección. No exigimos un número o una cuota de participación política, solicitamos una participación real y verdadera dentro del ejercicio de la misma. No añoramos violencia en contra de los hombres, solo exigimos justicia para con las mujeres violentadas en su forma personal, sexual, profesional por los hombres. No soñamos con la divinización de una diosa sobre un dios, sino con la imposibilidad de que una creencia cercene nuestras decisiones metiendo sus rosarios y nuestros hogares. Añoramos la construcción de una sociedad justa y coherente que no me asesine por ser mujer, que no me asesine por ser lesbiana, que no me asesine por no querer tener un hijo producto de una violación, que respete mis decisiones y cuestione mis acciones cuando estas lleven a la violencia o a la destrucción de cualquier libertad individual.